Dios le bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 39. Hoy nos toca Romanos capítulo 10, 11 y 12. Romanos 10 continúa el discurso de Pablo sobre la elección de Israel, expresando cuál es su deseo para la salvación nacional de Israel. Lo interesante de su presentación de Israel en este capítulo es que Pablo no reserva sus palabras en cuanto a los errores de Israel, en cuanto a la ley y el Mesías. Pablo hace un contraste significante entre la ley y la fe. De acuerdo a Pablo, los que se sujetaban a la ley intentaban montar su propia justificación. Por lo tal, Moisés dice que quien haga las cosas de la ley viviría por ellas. Pero recuerde lo que Pablo ha mencionado previamente, que los justos por la fe vivirán. Aquí dice que Israel no reconoció que el fin de la ley es Cristo, de modo que no entienden lo que es la fe. Los versos 6 y 7 presentan los problemas de los judíos con Cristo. Primeramente, que el Hijo de Dios estaría en el cielo y nunca sobre la tierra. Segundo, que Jesús murió y tendrían que descender al abismo para conseguirlo. Pablo refuta ambos argumentos diciendo que la fe entiende que para encontrar a Jesús no hay ni que ascender al cielo ni tampoco buscarlo en el abismo. Mediante la fe, Cristo está cerca del creyente. Pablo dice en tu boca y en tu corazón, haciendo referencia a los requisitos de la salvación, cual menciona en los versos 8 al 10. Noten que la salvación mediante la fe es un proceso bastante simple. En contraste a la ley, cual exigía mucho de los que se sujetaban a ella, la fe solo requiere creer que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios lo levantó de entre los muertos al tercer día. Junto con la confesión de estas verdades, se asegura la salvación. La simpleza de la salvación mediante la fe entonces vino a ser tropiezo para los siervos de la ley. Pablo menciona que la fe es tanto para griegos como judíos, siguiendo su tema de los judíos y gentiles. Regresa a su caso contra Israel mencionando las palabras de Isaías en cuanto a su incredulidad. Las palabras de Isaías mencionadas por Pablo son sacadas de Isaías capítulo 53, un capítulo particular sobre el Mesías. Aunque Pablo menciona que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo, termina el capítulo con las palabras de Isaías 62, hablando de la rebeldía de Israel. En el capítulo 11, Pablo sigue su preocupación por Israel, comenzando con una pregunta lógica, dado el argumento cual Pablo acaba de dar sobre su incredulidad en cuanto al Mesías. La pregunta trata acerca de cómo Dios perfeccionará su plan con Israel sin desecharlos. Pablo utiliza el ejemplo de Elías durante el momento cuando Jezabel buscaba su vida y el profeta se escondía de quienes lo buscaban. Al levantar su queja al Señor, Elías le dice a Dios que pensaba ser el único en creerle al Señor. Dios le responde diciéndole que tenía aún 7,000 hombres quienes no se habían inclinado a Baal. De la misma manera, dice Pablo, hay un remanente fiel de Israel de quienes han creído en el Señor. El verso 6 parece defender a judíos quienes han dejado la observación de la ley por motivo de la gracia que viene mediante la fe. Pablo sigue con su explicación de la incredulidad de Israel, explicando que Israel no tropezó simplemente para caer del propósito de Dios, sino para iniciar el tiempo de la salvación de los gentiles. Pablo menciona que la transgresión de Israel y su defección de la verdad en Cristo fue motivo de la oportunidad de los gentiles. Entonces Israel, mediante su defección de la verdad, actualmente cumplió su ministerio como evangelista a las naciones. Como tal, Israel será restaurado en algún momento futuro. Pablo entonces se dirige a los gentiles, explicándoles su salvación como la injerción al olivo, cual es Israel. Su amonestación a los gentiles es de no jaltarse contra las ramas, cual son los de Israel, sino que reconozcan que Dios no perdonó las ramas originales o naturales y las que han sido injertadas no serán exentas de juicio debido. Debemos notar de la analogía del olivo que las ramas naturales eran Israel y las injertadas son los gentiles, pero la raíz siempre ha sido santa. Debemos comprender esto como una referencia a Juan capítulo 15, donde Jesús menciona que Él es la vid y los creyentes son los pámpanos. Pablo termina su analogía del olivo con la esperanza de que las ramas cortadas puedan ser injertadas de nuevo al olivo. Al final del capítulo, Pablo expande su pensamiento sobre lo que es el tiempo de los gentiles y el futuro de Israel. Utiliza de nuevo dos versos de Isaías, Isaías 59:20 y Isaías 27:9, haciendo referencia a la restauración de Israel luego de su cautiverio en Babilonia.
Pablo entonces cambia la perspectiva de la desobediencia de Israel para salvación de los gentiles a la desobediencia de los gentiles para la salvación de Israel. Termina el capítulo con una doxología o elogio de la grandeza de la sabiduría de Dios. Habiendo explicado su caso por la salvación mediante la fe, tanto para los judíos como para los gentiles, Pablo cambia su enfoque en el verso 12 hacia la instrucción en la práctica cristiana. El argumento de Pablo hasta este punto en la epístola ha sido un contraste entre la ley y la gracia. Uno de sus puntos más claves ha sido que las obras de la ley no justifican, mientras que la gracia justifica sin las obras de la ley. En el capítulo 12, Pablo comienza a reforzar que la justificación por la gracia, aunque no es por obras, produce ciertos cambios en el creyente. Esto comienza, según Pablo, por la transformación del individuo mediante la renovación del entendimiento. Para la audiencia de Pablo, esa transformación incluía la transición de pensamiento entre lo que era la ley y lo que era la gracia. En nuestros tiempos, la renovación del entendimiento puede incluir muchas cosas más también. En los versos 3 al 5, Pablo se dirige hacia la función de la iglesia, dando a entender que cada uno compone parte íntegra del cuerpo de Cristo y por lo tal no debe ninguno demostrar altivez por lo que hace en la obra del Señor. Este capítulo es semejante al capítulo 12 de Primera de Corintios, en el cual Pablo igualmente define la iglesia como cuerpo y cada creyente una parte esencial. El énfasis de Pablo es que los dones son de Dios y que ninguno es innatamente mejor que el otro, sino que cada cual es dada por Dios para el servicio del cuerpo. Esta aclaración puede que haya sido necesaria por el énfasis de los romanos y los griegos en particular, a quienes Pablo ha mencionado varias veces en esta epístola, sobre lo que es la filosofía y los niveles de existencia. Pablo seguramente no quería que tal nivel de competencia surgiera en el uso de los dones, ya que todos provienen de Dios para el provecho de su pueblo. Por lo tal, Pablo entra en una descripción breve de los dones de Dios en la congregación, dando énfasis en los versos 9 y 10 sobre el amor en el ejercicio de los dones. En los versos 14 al 17, Pablo expande sobre lo que significa el amor y la hospitalidad entre el pueblo de Dios. El capítulo termina con una amonestación a la paz y el perdón. Esto relata directamente al verso 14, siendo que la iglesia en Roma se encontraba en el centro de la persecución y seguramente se verían tentados a acudir a medios comunes y naturales para defenderse de sus perseguidores. Pablo insta en vez que le dejen la venganza al Señor y demuestren mediante sus obras de amor la transformación obrada mediante la fe en Cristo. Al hacerlo, el justo juicio de Dios se ejecutará sobre sus perseguidores. Espero esta palabra les sea de bendición en el día de hoy. Nos veremos por esta parte mañana.